Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de un mismo lazo, y me iré tranquilo, me iré despacio. Y te daré todo, y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar nuestra casa, de cambiarla, por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Letras Militantes y en esta ocasión, en esta emisión, vamos a abordar una canción que se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón, escrita, letra y música por el conocido cantautor, intérprete Fito Páez y que pues tiene la gran ventaja de que ha sido versionada innumerables veces por innumerables músicos de diferentes latitudes del mundo. Es una canción muy bella que, bueno, pues si tienen la oportunidad de escucharla, nada más den Yo vengo a ofrecer mi corazón en cualquier buscador de internet y yo recomiendo particularmente la versión de Mercedes Sosa, de esa gran cantante argentina folclórica. Hace una versión extraordinaria de esta canción del rockero Fito Páez. Fito Páez, bueno, pues nació en 1963 en Rosario, Argentina. Es músico, compositor, pianista, director de cine. Ha tenido sus incursiones en el medio cinematográfico y es cantante argentino. Muy conocido junto a la figura, por ejemplo, de Charly García en el rock argentino. Y bueno, esta canción lo que ha hecho es generar pues un libro que es el que vamos a abordar en esta ocasión. ¿Quién dijo que todo está perdido? Biografía de una canción de Gastón García Marinozzi. Gastón García Marinozzi es escritor y periodista, es autor de crónica, novela, ensayo, guión de teatro, y bueno, pues se dedica a hacer este estudio sobre la canción de Fito Páez. Y vamos a ver, conforme vayamos avanzando en la lectura, pues los alcances que tiene, porque es importante. Lo que pudiera parecer algo muy sencillo como una canción popular, una canción pop del género rock, que pues ha ido pasando de una boca a otra, que es conocida en muchos ámbitos. Bueno, pues tiene también un trasfondo muy, muy interesante que en el análisis nos va a servir para conocer estos rasgos en común que tenemos los pueblos latinoamericanos y particularmente con un país con el que a veces como que nos diferenciamos bastante o buscamos diferenciarnos bastante, como es el caso de Argentina, pero vamos a ver en el caso de esta canción cómo hay elementos que nos hermanan, que nos acercan y que debiéramos darle mayor preeminencia por encima de pues, otras cosas como los deportes ya plenamente mercantilizados, como el caso del fútbol. Vamos a ver pues el caso de la música, por qué es tan especial en lo que se refiere a el impacto social. En el prólogo nos dice: a diferencia de otros objetos artísticos como los libros o los cuadros o las películas, una canción no ocupa demasiado espacio ni ocupa demasiado tiempo. Espacio poco y nada. Por lo general apenas la décima parte de un disco o un cassette, es decir, unos pocos surcos o unos pocos centímetros, y hoy por hoy con los medios virtuales, esos por los cuales las canciones se escuchan sin ser parte ya de un conjunto llamado disco, podría decirse que ningún espacio, ninguno en absoluto. Y esto lo vemos, bueno, pues gracias a estas plataformas como Spotify,
como Apple, que tiene su propia plataforma de música y que, bueno, realmente no ocupa un espacio material, sino que pues uno puede, como se dice, de la nube, jalar esa información y escucharla, en el caso de la música. Y en cuanto al tiempo, poco tiempo. Por lo común, unos 3 minutos, salvo excepciones, no mucho más. Las canciones como objetos artísticos son entonces especialmente asibles, es decir, los podemos agarrar, especialmente abarcables y especialmente portables. Aquello que hace tantos años detectó Walter Benjamin como una de las claves de la transformación de la condición social del arte en la era de la reproductividad tecnológica, a saber, el traspaso de la lógica de la restricción a la lógica de la accesibilidad. Esto, bueno, tiene una explicación mucho más amplia en el caso de este escrito de Walter Benjamin sobre la situación de la obra de arte en tiempos de reproductibilidad. Bueno, lo escribe Walter Benjamin a principios del siglo XX, cuando empiezan a utilizarse nuevos aparatos para capturar las imágenes y los sonidos. Y en el caso de la música, bueno, pues la teoría básicamente es que cambia la percepción de la obra de arte cuando en siglos anteriores solamente el escucharla en vivo directamente en un concierto era como podía percibirse en su totalidad la experiencia de la música. Cuando empiezan a existir estos aparatos que pueden registrar, grabar y reproducir esa música, bueno, estamos ante una nueva percepción de la obra de arte que puede ser reproducida infinidad de veces y puede ser escuchada en cualquier momento. Porque de nada, como de una canción, puede decirse que sale al encuentro con su destinatario. Y eso porque lo hace ya no solamente en la copia discográfica, como podría hacerlo por caso un libro que llega a la librería del barrio o una película que se estrena en el cine o la reproducción a colores de un cuadro impreso acá o allá. Y ya no solamente en la circulación porosa pero infinita de las redes y sus plataformas, sino también y sobre todo por la manera en que puede salirnos al cruce en cualquier parte. La música, ¿no? Las canciones, es a lo que nos referimos. La escuchamos de pronto en la radio, en un viaje en taxi, o en la banda de sonido de una película, o como cortina de apertura y cierre de un programa de televisión, o como entorno de ambiente en un café, o simplemente en el aire. Es parte del aire, canta Fito Páez. Podemos ir en busca de una canción, por supuesto, pero muy a menudo, y acaso más a menudo, es la canción la que parece haber salido a buscarnos. Y nos encuentra en cualquier lado, en un auto, en la calle, en una sala de espera, y se integra en nuestras vidas. No ocurre de igual manera con un cuadro, o con un cuento, o con una sinfonía. Podemos dar con ellos, es cierto, pero vamos a tener que detenernos para poder contemplar, leer o escuchar. Una canción se deja llevar de una manera más plena y a la vez más fluida y se acompasa con nuestro andar o hace que nuestro andar se pliegue y se acompase con ella de una forma única. Un libro también se deja llevar, pero tenemos que interrumpir el curso de las cosas para dedicarnos a él. Hay algo de impostado o sobreactuado en quienes caminan por la calle leyendo. Si no se llevan las cosas por delante, y de hecho no se las llevan, ha de ser porque no están demasiado concentrados en la lectura. La aparición del Walkman en los años 80 introdujo en ese sentido una transformación fundamental, como la introdujo la incorporación de los pasacassettes en los automóviles. La música ya había salido a nuestro encuentro en el sentido en que Benjamin señalaba que para escuchar un concierto ya no era preciso acudir a la sala de conciertos, que ahora era posible escucharlo en la sala de la propia casa. Con el Walkman, esto es, con la evolución de la reproductibilidad tecnológica, la música, además de estar en nuestra casa, podía salir a la calle con nosotros, podía venir de viaje con nosotros. Y si bien nada impedía poner en el Walkman un cassette con un concierto de violín o de piano o uno con alguna sinfonía predilecta, como nada lo impide hoy con los nuevos dispositivos de reproducción portable, nada parece ser más propicio para eso que el formato de una canción. En principio por su duración, pero también por su propio carácter, su espesor, su consistencia. Cuando una sinfonía recorre el mundo, como la novena de Beethoven, para ir al caso mayor, lo hace como quien conquista un territorio. Cuando una canción recorre el mundo, como Let It Be, como Satisfaction, como Bésame Mucho, lo hace como quien habita un lugar, se incluye en él, se incorpora a él, vive en él.
Y podemos perfectamente tararear cualquier melodía de cualquier género musical, pero nada parece adecuarse mejor que una canción a la consabida indicación de cantabile. Está hecha para recordarla entera, está hecha para cantarla entera. No hay un traspaso así con las películas que nos gustan. No podemos pasar así sin más de verlas a filmarlas. No hay un traspaso así con las pinturas que nos gustan o con las esculturas que nos gustan. No podemos pasar así sin más de contemplarlas a pintarlas o esculpirlas. No hay un traspaso así con los libros que nos gustan. No podemos pasar así sin más de leerlos a escribirlos. En cambio, con una canción podemos escucharla y de inmediato ponernos a cantarla y hacerla nuestra en ese sentido específico. O también podemos ponernos a cantarla mientras la escuchamos y en ese sentido integrarnos a ella e integrarla a nosotros. No filmamos con Godard, pero cantamos con Charly García. No escribimos con Borges, pero cantamos con Mick Jagger. Y eso incluso en los conciertos, es decir, en copresencia. Y además de cantar, bailamos. Integramos también el cuerpo. Lo metemos en la canción y metemos la canción en el cuerpo. Sobre la fusión de arte y vida o sobre la articulación del arte y la vida, se ha pensado y se ha escrito muchísimo, con perspectivas celebratorias o recelosas, ya se trate de las utopías de las vanguardias, de la industria cultural y sus consensos o de las relaciones posibles entre experiencia y narración. Se diría en cualquier caso que las canciones como tales tienen una forma especial de existir en nuestras vidas y formar parte de ellas, en el sentido en que Luis Alberto Spinetta compuso una canción que se llama Canción para los días de la vida. Es tal vez por esa manera singular de impregnarse en la vida y cargarse de vida que cabe hacer esto que ha hecho Gastón García Marinozzi con Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez, escribir su biografía. De un libro clásico o de una sinfonía memorable, de un cuadro célebre o de un poema trascendental, en todo caso puede escribirse algo así como una historia, o bien probablemente una historia con mayúscula. A una canción le corresponde tanto mejor esta variante, la de la biografía. Una narración de lo que ha sido su vida, de la vida que por sí misma ha hecho y de lo que ha hecho además con nuestras vidas. Un libro sobre una canción. Pero el título que García Marinozzi elige para el libro no es el que Fito Páez le dio a la canción. Páez se inclinó por el segundo verso, Yo vengo a ofrecer mi corazón, y lo antepuso. García Marinozzi restablece la precedencia de ¿Quién dijo que todo está perdido? Páez titulaba con la réplica a una pregunta que quedaba así elidida o postergada. García Marinozzi encabeza con la pregunta. Y es que entre una cosa y la otra, entre la interrogación retórica y la réplica genérica, se traza el movimiento que va de la oscuridad a la luminosidad, de la pesadumbre al optimismo, de la desesperanza a la esperanza, del daño a la reparación. Un pronombre incierto, difuso, ¿quién? Y otro que en cambio se concretiza en la voz o en la presencia del que canta, yo. Esa manera de interrogar ¿quién dijo? Funciona habitualmente como refutación. A la pérdida se la tempera con un ofrecimiento. El corazón. Un corazón, mi corazón. No un pobre corazón, como los de la Ciudad de Pobres Corazones, un disco de pérdidas que saldría 2 años después, sino el corazón, un corazón, mi corazón. Porque lo contrario de todo no es nada. Lo contrario de todo es algo. La nada en principio invierte al todo, pero al mismo tiempo en verdad lo prolonga. Lo prolonga al permanecer en el plano de los absolutos. Al todo se le contrarresta tanto mejor si se le contrapone algo. En el sentido en que en la misma canción Fito Páez dice, y te daré todo y me darás algo. Y resulta que ese algo consigue ser más extenso y abarcador que ese todo. El efecto se intensifica en los conciertos que Fito Páez cierra adelantándose en el escenario, es decir, acercándose al público para cantar a capela, Yo vengo a ofrecer mi corazón. A capela, a sola voz, ni en el todo del sonido a pleno de una banda de rock, ni en la nada del mero silencio. Algo, un cuerpo solo, una voz despojada de todo, despojada del todo. Un corazón, su corazón.
Exagero si digo que en la marcación rítmica apareada que se desprende de la chacarera o el vals criollo puede percibirse a su vez el sonido de un corazón que late, que esta es la base rítmica que tiene pues, la canción y que se remite justamente a estos ritmos, a estos géneros musicales de Argentina, el vals criollo y la chacarera. La canción apareció en la Argentina en 1985, en un contexto que García Marinozzi reconstruye con precisión. Salíamos de la dictadura, nos abríamos a la democracia restablecida, de los años de oscuridad del terror y la muerte a la luz de una esperanza incierta, pero necesaria. Del todo está perdido al me darás algo. La pérdida, las pérdidas, tanta sangre que se llevó el río. ¿Y qué otra cosa se puede ofrecer ante esa tanta sangre derramada y perdida que un corazón latiendo, dando vida de nuevo a la sangre, haciéndola circular de nuevo en la vida? Para narrar la vida de esta canción, García Marinozzi va a dar cuenta, ante todo, de sus posibles linajes, las huellas de la cultura argentina que la preceden, la tradición de cantautores que la preludian, una historia larga, pero espiralada de pugnas y heridas políticas, que traspasa, aunque con variaciones, del siglo XIX al siglo XX, por un lado, y por el otro una estirpe de trovadores abocados a la canción, con anclajes conectados pero distintos según se tratara de España, de Francia, de Italia o de América Latina. Sigue García Marinozzi con la genética musical del rock, según Fito Páez, las trazas del folclore argentino, del tango, del bossa nova, del rock nacional. Dos deidades se reparten un cielo, Charly García y Luis Alberto Spinetta. Luego, la propia canción, en qué circunstancias surge, en qué clase de tiempo y en qué clase de país. ¿Cómo es Giros, el disco en el que consta, y qué lugar ocupa ese disco en la obra de Fito Páez? Por fin, las derivas que la canción fue teniendo, los recorridos que abrió y que encontró, cómo llegó a Colombia o a México, cómo llegó a Chile o a Cuba, qué artistas la adoptaron y promovieron, qué conciertos la dieron a conocer, qué rituales de cassettes pasados de mano en mano, como se pasan los complotados una contraseña, le permitieron convertirse en una especie de secreto a voces, para finalmente convertirse, tanto mejor, de secreto en voces. En voces. Las decenas de voces, de decenas de artistas que la eligieron y la versionaron, porque si por una parte existe un linaje de yo vengo a ofrecer mi corazón, por otra parte existe un legado, eso que la propia canción inspira, genera, suscita, engendra, porque es en ese sentido cabal que puede hablarse, como propone García Marinozzi, de la vida de una canción. Y es en ese sentido cabal en que es posible, como lo ha hecho García Marinozzi, escribir su biografía. Pues el libro vale muchísimo la pena. Vamos a ver si conseguimos una versión que pueda ser transferible, digital, porque es muy interesante cómo poder hacer, a partir de hacer la biografía de una canción, se puede hacer una radiografía del entorno cultural, del entorno histórico, del contexto histórico en el que surge una canción, y a la belleza lírica, la belleza que tiene el cómo se fueron juntando las palabras para dar lugar a una canción que nos podemos aprender y que podemos cantar, bueno, da cuenta además de un recorrido histórico, de un momento histórico con el que nos podemos sentir ciertamente emparentados, nos podemos sentir muy relacionados, muy identificados, y que es el caso, por ejemplo, de la Argentina de este siglo XX, aunque bueno, hay algunas referencias a la historia de la Argentina del siglo XIX, que también es muy interesante, pero que nos habla de estas luchas y que para nosotros, por ejemplo, para el gremio electricista en particular, pues resulta mucho más interesante. Porque no se trata solamente de una contemplación histórica, sino de identificarnos con esos procesos de lucha que a nosotros nos ha tocado vivir en carne propia, que nos ha tocado combatir y que pues al día de hoy nos hace falta todavía una canción para poder dedicarle toda este culto que tiene, por ejemplo, esta canción de Yo vengo a ofrecer mi corazón. Las coordenadas argentinas que García Marinozzi propone para abordar la canción de Fito Páez van de Esteban Echeverría a Diego Maradona. Esteban Echeverría, un poeta, un escritor argentino. De Domingo Sarmiento, otro escritor argentino, a Carlos Gardel. De Borges a Julio Cortázar. De David Viñas a Atahualpa Yupanqui.
de Mercedes Sosa a Martín Caparrós. Un espectro intencionadamente amplio de rubros y de épocas. ¿Qué es lo que tienen en común, al menos, para integrar un mismo contexto de lectura? Un poeta romántico del siglo XIX, Echeverría, un autor del mismo siglo que luego llegó a ser presidente de la Nación, Sarmiento, el cantor de tango por antonomasia, Gardel, el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, Maradona. Hay que entender que los autores son argentinos. Dos próceres de la música folclórica, Mercedes Sosa y Yupanqui. Dos próceres del canon literario, Borges, Cortázar. Un escritor nacido en 1927, Viñas, y un escritor nacido en 1957, Caparrós. ¿Qué factor de afinidad justifica, frente a una disparidad tan ostensible, el hacernos confluir para, a partir de ahí, leer Yo vengo a ofrecer mi corazón? Hay, en efecto, un factor que los mancomuna: haber vivido largamente, de una manera o de otra, por una u otra razón, fuera de su país. Muy a menudo a causa de exilios forzosos, impuestos por una persecución política. Echeverría, Sarmiento, Viñas, Sosa, Yupanqui, Caparrós. Otras veces por elección personal. Cortázar, Caparrós de nuevo. Algunos de ellos se formaron en el extranjero. Echeverría, Borges. Otros encontraron en el extranjero la consagración que les garantizaría una centralidad de reconocimiento nacional. Borges, Gardel, Maradona, Mercedes Sosa. Varios además murieron en el extranjero y debieron ser repatriados. Sarmiento, Gardel, Yupanqui, o quedaron para siempre ahí. Echeverría en Montevideo, Cortázar en París, Borges en Ginebra. Fito Páez no se exilió, pero no vive donde nació. Es de un sitio, es de Rosario, y vive en otro, en Buenos Aires. García Marinozzi calibra con nitidez las escalas de la añoranza y lo hace citando un párrafo de la película Martín H, con H, de Adolfo Aristarain. Un párrafo que destaca: mi generación se sabe de memoria. Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país, se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. Hay escalas de pertenencia y hay escalas de añoranza. Le caben al que se va del país, al que se va de su ciudad, al que se va de su barrio. Hay modulaciones para la pérdida. Lo perdido de quien dijo que todo está perdido tiene que ver también con eso otro, con irse y perder un lugar. Y junto con ese lugar, un tiempo, con un sitio y sus resonancias, con una edad y sus ilusiones. ¿Cómo paliar esas otras pérdidas? ¿Cómo reparar y recobrar lo perdido? García Marinozzi, que es de un lugar y vive en otro, pone en juego, sin decirlo, sus propias nostalgias, sus propias añoranzas, los años o los sitios que extraña, su propia dimensión de lo perdido, de las ilusiones perdidas a lo Balzac y del tiempo perdido a lo Proust. Es de un sitio y vive en otro. Pero hay cosas que el que se va puede siempre llevar consigo. Por ejemplo, una canción. Y hay cosas que el que se va puede luego encontrar a donde vaya. Por ejemplo, una canción, como Yo vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Páez, que se versiona tanto y tanto que se canta en todas partes. ¿No ese es el corazón que se ofrece, después de todo? Una canción que es ya casi un emblema. García Marinozzi le ha dedicado un libro a esa canción, es decir, al don que sirve y servirá siempre para que lo perdido no quede simplemente perdido. Esto lo escribe Martín Cohen como prólogo, como breve preparativo para lo que va a ser la lectura del libro. A continuación, pues sigue una introducción a cargo del autor, que vamos a leerla también, y que en la segunda parte del programa ya entraremos con tan solo uno de tantos acercamientos que hace el autor a esta canción para armar esta biografía de Yo vengo a ofrecer mi corazón. Entonces vamos a darle lectura a la introducción. Está tan bonito la manera como es tan bonita la manera como está escrito este libro, que no requiere demasiada explicación. Quizás, bueno, después por curiosidad buscar algunos de los nombres que aquí se citan, algunos de los hechos que aquí se citan, pero realmente no necesita mayor explicación. Introducción. En 2015, Fito Páez
invitó al director Diego Álvarez a pensar cómo celebrar los 30 años de la publicación del disco Giros. Cuando El amor después del amor cumplió 20 años, un concierto grabado en CD y DVD, dirigido por Álvarez, salieron a la venta como una cuestión natural. El disco más vendido del rock argentino en toda su historia merecía un engranaje más, tanto emocional como mercadológico, para mantener la conexión inagotable del público con la obra casi perfecta de Páez. Ahora, Álvarez propuso revisar Giros, hacer una película documental de una gira por América Latina que comenzaría en el Gran Rex, esto es en Argentina, y acabaría en el Karl Marx de La Habana, en Cuba, luego de recorrer varios países. Los conciertos fueron un éxito en cada ciudad donde se presentó la banda. Los teatros estaban llenos de gente que ni siquiera había nacido cuando salió el disco, entregados a estas músicas que siempre habían estado ahí, pero que parecían nacer cada vez. Los temas se tocaron de principio a fin exactamente igual al disco original, con algunos invitados en cada país. Las canciones atravesaron el tiempo, incólumes y más poderosas que nunca. Este ensayo cultural, nacido en parte de esa experiencia y avanzado en la pandemia de 2020, se centra en la biografía de una de las piezas de ese disco, la famosa canción Yo vengo a ofrecer mi corazón, obra significativa en el cancionero en español. Desde el momento de su salida en la primavera democrática argentina, fue interpretada por Mercedes Sosa, quien la cantó en todos sus conciertos por el mundo, casi como una bandera. Yo vengo a ofrecer mi corazón pertenece a la rica y exclusiva estirpe de las canciones que se convierten en himnos. Nació en los años de la recuperación democrática de Argentina, por lo que también es un reflejo absoluto de la época que permeó en toda la región. Aún se recuerda en Chile cuando hace apenas unos años, en pleno juicio de los esbirros de Pinochet, uno de los abogados de las víctimas se puso de pie ante el juez y comenzó a entonar esta canción, conmoviendo a todos los asistentes. También la cantaron los movimientos sociales en Colombia a favor de la paz, en México pidiendo justicia por Ayotzinapa, o en Nicaragua contra el poder represor. En 2020, con la pandemia de COVID y el confinamiento de buena parte de la humanidad, la canción sonó aún con más ímpetu en las redes sociales, multiplicándose en versiones de artistas reconocidos, pero también de músicos anónimos que la utilizaban como una plegaria de solidaridad y contra el miedo. Se la sigue cantando en todo el continente, también en italiano, portugués, francés, griego, hebreo. En Spotify hay casi 200 versiones y en YouTube miles, con millones de visitas. Las hay en ritmo de folclore, de salsa, de cumbia, de tango. A veces se la canta como una canción de amor, pero casi siempre como una bandera de esperanza para un mundo mejor. Este ensayo traza una biografía por el germen de esta canción y sus circunstancias, a la par que recorre la canción himno en el último siglo, desde Bella Ciao a las del Black Lives Matter y los nuevos himnos feministas. A modo de memorial coral de la canción y de la época, dan su testimonio cantantes, artistas y líderes sociales. No hubo en los últimos 30 años otra canción con esta fuerza. Podemos decir que no hay, acaso, porque los tiempos han cambiado o por la razón que sea, una canción que logre tal conjunción de comunidad. Es, por ello también, la última gran canción latinoamericana. Hija política, social y humanista de la chanson francesa, del folclore de Violeta Parra y Mercedes Sosa, de la fuerza de los versos de Serrat, de aquella ilusión cubana, del tango, del rock de Charly García y Luis Alberto Spinetta, la canción de Fito Páez marca un fin de época y paradójicamente sigue más vigente que nunca en cada uno de sus versos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Gastón García Marinozzi, Ciudad de México, marzo de 2021. Así termina el prólogo de este libro tan interesante, ¿Quién dijo que todo está perdido? Y que, como decía yo al inicio del programa, nos da la pauta para poder hacer como que una disección histórica de las canciones. En el caso mexicano, bueno, creo que hay un campo amplísimo y salvo algunos casos que no
quizás no se concretan como todo un libro, sino como parte de un libro o un artículo en particular. Creo que falta hacer ese estudio sobre canciones mexicanas que se convierten en estos himnos de resistencia. No canciones populares mexicanas a la manera, por ejemplo, aquí se hacía mención a Bésame Mucho, que es una canción sumamente popular con una trascendencia global impresionante, al grado que, bueno, hasta los Beatles cantaban su versión a esta canción, sino una canción que realmente tenga todas estas acepciones, una canción que puede ser de amor, pero que también puede ser de cómo resistir los embates de la realidad, cómo resistir los embates de un gobierno represor, cómo resistir los embates de la opresión, de la pobreza, de todos estos elementos que vivimos a diario. Y que finalmente al cantar podemos sublimar todos esos sentimientos y convertirlos en algo distinto. Y puede convertirse también en motor de una lucha, como hay los casos de canciones que se convirtieron en himnos de revoluciones, en el caso de Portugal, en Brasil también, movimientos musicales que se deben a, o movimientos sociales que tienen mucha base en canciones, en movimientos musicales, como lo que hicieron los de todos estos contemporáneos a Caetano Veloso, a Milton Nascimento, etc. En el caso de México, ¿qué tenemos? Y vale la pena echarse un chapuzón ahí, buscarle y encontrar cómo se van amalgamando todas estas versiones. Yo igual pues, estoy cometiendo un error, no conozco un texto de la extensión que tiene este libro y de la profundidad que tiene este libro sobre una canción en especial mexicana. Valdría la pena entonces hacer esta búsqueda. Bueno, vámonos a la pausa y regresando de la pausa musical a cargo de mi compañero Carlos Villanueva, regresamos con este sensacional libro, ¿Quién dijo que todo está perdido? Aquí en Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes después de esta pausa musical, música original de nuestro compañero Carlos Villanueva. Y bueno, vamos a continuar con la lectura de este libro, ¿Quién dijo que todo está perdido? Biografía de una canción, de Gastón García Marinozzi. Como vimos en la primera parte, en la
muy interesante introducción que hace Martín Cohen. Se trata de hacer una biografía a profundidad. No vamos a poder abarcar pues todo el libro, es un libro bastante extenso, pero vamos a hacer este primer acercamiento en lo que sería la primera parte y el capítulo 1, que tiene que ver propiamente con el país. Y vamos a ver si nos alcanza un poquito con el tema de la democracia, que también aborda en este texto. Pero bueno, primera parte, biografía de una canción. 1. La patria. Una mañana fría en la Sierra Profunda de Oaxaca, México, en una camioneta empantanada que trataba de cruzar un arroyo que se había desbordado entre el lodo y la vegetación, Lila Downs me explicó, de manera elíptica, cómo es que habíamos llegado hasta ahí. Venía de ganar un Grammy en Los Ángeles, ahorita que está de moda el tema de los Grammys y tan debatido el tema de los Grammys. Publicar uno de los discos más vendidos de México, esos son siempre muchos discos, de consagrarse como una de las principales artistas locales con proyección internacional tanto en el Gabacho como en Sudamérica, España y Francia. Lila nació en una tierra de su madre, un pequeño pueblo en esta sierra donde, tal como lo señala la tradición de sus antepasados, está enterrado su ombligo. Creció en Minnesota, Estados Unidos, ciudad de su padre, donde de joven estudió canto y ópera y luego antropología. Me cuenta que en esos días no sabía quién era. Una chica medio gringa, medio mexicana, que durante años luchó contra una identidad que desconocía o que debía construir. No sabía quién era ni qué iba a ser. Ella, que por fin llegó a ser una mujer artista entre dos países, entre el mundo indígena mixteco y Nueva York, me dice que lo que es ahora, un artista de verdad, como se define, no hubiera sido posible si una noche de hace muchos años, en una casa de por aquí, un amigo no le hubiera hecho escuchar por primera vez a Mercedes Sosa, a la negra, esa gran cantante argentina. La voz de tu patria, me dice Lila, mejor dicho, de nuestra patria, se corrige. Desde el primer momento que la escuchó, me dijo, se sintió conmovida. Era un cassette grabado que tenía como primera canción Gracias a la vida y la segunda era Yo vengo a ofrecer mi corazón. La voz de Mercedes, las palabras de Violeta, la canción de Fito, escuchado por una chica que dudaba de todo, hasta que un par de canciones, una en especial que dice Sacar el alma, la pone en su sitio. Es la canción poderosa que cambia vidas y decide futuros ante los presentes llenos de inquietudes. Lila parece emocionarse cuando me cuenta la anécdota. Yo me conmuevo cuando me dice, la voz de tu patria, la nuestra, Mercedes Sosa. Hay expresiones humanas que convocan a la idea de tribu, que deviene muchas veces como en un sentido de patria. El arte tiene ese poder. Por eso, para Lila y para muchos, Mercedes es la voz de nuestra patria. Cuando pienso en la voz de Mercedes Sosa, 1935-2009, la pienso como una entelequia más asequible que la de la idea de patria. Pienso en eso que escribió Pascal Quignard. Lo sonoro es el territorio que no se contempla, el territorio sin paisaje. Lo sonoro aquí, es decir, la voz de esta mujer, se interpone al paisaje, al territorio mismo, sobre una dimensión mitológica de un tiempo propio. La voz de Mercedes Sosa funge como resonancia de la patria, aquello que fue alguna vez, sentido de reivindicación y de ternura, de cobijo en la valija del expatriado, en la bolsa del exiliado. Esa voz, pasado y presente para pensar un lugar y un tiempo específico, un país hecho como se hacen casi todos los países, con vidas y muertes, llegadas y despedidas. Asirse de una idea de la patria no tiene mayor derrotero que el de sobrevivir. Una canción, un poema, una idea, un gesto en el tiempo, un color en el cielo, un gol de Maradona, la sonrisa de Gardel, el matadero de Echeverría, el Martín Fierro, los tallarines de la nona. Cada persona tendrá 2, 3, 15 definiciones comunes de su idea de patria, sea cual sea su patria, que no explican nada de una nación, sino que lo explican todo de ellas mismas. Esas personas ante el cielo, la canción, la comida o el gol.
¿Cómo no sentirnos identificados con esos aspectos que nos hablan de nuestra historia, de nuestro origen, de aquello que consideramos nuestro territorio? No somos muy diferentes y también para nosotros el cielo que vemos desde el lugar en donde vivimos, en donde nacimos, la canción que nos recuerda nuestra infancia o nuestra adolescencia, la comida que nos recuerda el hogar y el gol de ese equipo del que somos fans, al que siempre estamos siguiendo. ¿Será por eso que escribimos, cantamos, gritamos en manada? ¿Será para explicar lo que no conocemos? ¿Será por eso que se escribe, se canta, se grita mejor sobre lo que no se conoce, es decir, lo que es una patria? Si hubo un tiempo lejano en el que lo que somos nos lo explicaban desde un paradigma unilateral e inquebrantable, la realidad en el siglo XXI se hizo añicos en 1000 fragmentos de pensamiento débil, cuyas únicas certezas son la duda y la perplejidad. Se canta, entonces, se escribe, se grita perplejo, para conocer, para preguntar, en un proceso infinito de autorreconocimiento. Fascinados no por la respuesta que nos endilga el cuestionamiento, sino por el proceso de indagación. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? No se escribe ni se canta un país porque se sepa mucho de él, por el contrario. Se activan esos mecanismos culturales, gol incluido, precisamente porque no sabemos nada de él. El personaje de Federico Lupi en la película Martín H. de Adolfo Aristarain, de 1997, le explica al hijo lo que es la patria en un parlamento que mi generación se sabe de memoria. Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país, se extraña el barrio en todo caso. Pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o un salteño? Son tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. Estadísticas, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chance de irse de Argentina, debe aprovecharla. Es un país donde no se puede ni se debe vivir. Te hace mierda. Si te lo tomas en serio, si pensás que puedes hacer algo para cambiarlo, te haces mierda. Es un país sin futuro, saqueado, depredado, y no va a cambiar. Los que se quedan con el botín no van a permitir que cambie. La Argentina es otra cosa, no es un país, es una trampa. ¿Cómo no sentirse también identificado con este diálogo de la película Martín H., a cargo de un actor extraordinario como fue Federico Lupi? Pero viene una parte más interesante. La mejor idea de patria es aquello que nos distante por volátil, que nos es distante por volátil, pero absoluto, por amor a algo parecido a lo imposible, y que sin embargo define el sentido de los pueblos. Como lo dice el mexicano José Emilio Pacheco en su poema Alta Traición, de la Antología Poética de 1985, un poema que a mí me encanta y que siempre que se acercan las fiestas patrias me gusta ponerlo en mi Facebook y en redes sociales. Y dice así: no amo mi patria. Su fulgor abstracto es inasible. Pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos. Cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Una idea de patria siempre es una manera de tomar el mundo, observar la realidad con unos lentes distorsionados y sucios. De allí que las miradas de los nacionalistas sean oscuras, confusas y miopes, pero la cultura a su manera, si no es obtusa, puede ser libre, lejos de los poderes institucionales. Activa una visión diferente sobre la idea de patria, de nación, y en el mejor de los casos más reflexiva, edificante y emocional. Por eso cuando Mercedes Sosa canta, elige una pronunciación casi definitiva sobre el sentido del lugar común. Cuando Mercedes Sosa canta, indaga el mundo de nuevo y reconstruye el mito de la comunidad.
Sin mito no hay nación, no hay patria, ni país, ni historia que lo invente. Los mitos dan forma y gestan sus historias. Respecto a Argentina, podríamos aventurarnos en decir que la idea del país está constituida sobre 3 mitos narrados, escritos y cantados para crear un territorio y una tierra y una idea de territorio. La pampa, del folclore, la ciudad, del tango, y la biblioteca, de Borges, y que nosotros lo podemos traslapar al caso de México, ¿no? El campo, del folclore mexicano, del mariachi. La ciudad, mi ciudad es Chinampa en un lago escondido, y la biblioteca, que va de Vasconcelos a Paz, aunque no nos guste, en fin, todos estos grandes autores mexicanos que tenemos. En estos confluyen un grupo de individuos, unos cuantos, no tan numerosos, pero sí lo suficientes, para más o menos aunar ideas, enfrentarlas entre sí para el solo hecho de convertir eso que se llama nación, país, o aún más pretencioso, su fulgor abstracto, la patria. El primer mito, La Pampa, se desprende de un texto de Esteban Echeverría escrito entre 1838 y 1840, aunque publicado en 1871. Este cuento fundacional de la literatura argentina, El Matadero, es significativo y vital, porque nos enseña cómo de la mano de la palabra, de la literatura, es posible fundar también la historia, con mayúscula, inclusive en medio del paisaje más inhóspito. Echeverría logra, en un cuento de pocas páginas, narrar lo que ocurre durante una cuaresma bajo la estricta vigilancia del gobierno de Juan Manuel de Rosas. Con su escrito franquea un camino que se abre entre ensangrentado y violentado desde el origen. El latrocinio y la brutalidad condensados en un páramo absolutamente real refleja lo que David Viñas, refiriéndose a El Matadero, señaló en su libro De Sarmiento a Cortázar, Literatura Argentina y Realidad Política, en 1974. La literatura argentina emerge alrededor de una metáfora mayor, la violación. Y esto a mí me remite mucho a esta idea que maneja Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad, que ha sido constantemente refutada, debatida, criticada, etcétera, de que efectivamente el mexicano, la mexicana, lo mexicano nace justamente de esta violación a la que es sometida la Malinche por parte del colonizador español. El famoso párrafo, bueno, el famoso pasaje en El Laberinto de la Soledad, donde Paz habla de la chingada, ¿no? O sea, la chingada fue la Malinche, porque se la chingaron. Y bueno, aquí también Viñas, el otro autor al que se refiere Marinozzi, pues habla de cómo surge la idea del país, de la patria argentina, a partir de la violación. El folclore argentino también surge con una historia violenta. La primera canción, Samba de Vargas, relata una sangrienta batalla entre pueblos en 1867. Y bueno, qué decir de nuestro himno nacional mexicano, que alguien lo caracterizaba en redes sociales como una canción de death metal, de metal así pesadísimo sobre la muerte y de una batalla constante, escrita en el siglo XIX, ¿no? Las primeras letras argentinas, es decir, las primeras ideas, el primer mito, describen el horror de la sangre derramada en el paisaje, fundacional de lo que será también su música. Y es con esa sangre que comienza a escribirse y a pensarse, ¿por qué no?, un país. Poco más de un siglo después, el Bustos Domecq de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares retoma el argumento de El Matadero para escribir La Fiesta del Monstruo en Los Nuevos Cuentos de Bustos Domecq, 1977. Bustos Domecq era el seudónimo que utilizaban estos dos gigantes de las letras argentinas para hacer relatos que a lo mejor se salían un poco de la temática de los géneros que ellos acostumbraban, que era como una especie de desahogo, no tanto como los heterónimos de Fernando Pessoa, sino más bien como una manera de a experimentar y no quemar sus propios nombres. Entonces hacen este remake, vamos a decirle, del Matadero, escribiendo La Fiesta del Monstruo, una revisión del enfrentamiento de un joven con la autoridad, que también acaba torturado hasta la muerte por una muchedumbre furiosa. En 1845, Domingo Faustino Sarmiento escribe en su exilio chileno su memorable obra Facundo. Facundo es así como que la obra por antonomasia de
del pueblo argentino, de la identidad argentina, y que lo escribe este señor Sarmiento, que podemos considerar el gran segundo mito. Con la excusa de narrar la historia del caudillo riojano Facundo Quiroga, erige sobre la precaria y recién iniciada literatura nacional una idea de nación, un ensayo sobre la patria y una reflexión arrojada hacia 3 puntos temporales. El pasado, que aún es tan breve pero lleno de sangre en esa pampa de gauchos, el presente de Quiroga, el tigre de los llanos, bajo el yugo de Rosas, y el futuro definitivo, que es largo e incierto y que se debate en el drama dicotómico, es decir, separado en dos, de los nacientes países americanos, civilización o barbarie. La barbarie es el territorio, enorme, desértico, en la naturaleza que aún no se ha domesticado. El mal que aqueja a la República Argentina es la extensión, escribe Sarmiento. Y bueno, hay varios autores que hablan sobre ese tema, ¿no? Que dicen que esta gran extensión territorial que tiene Argentina la convierte en un país sumamente particular, peculiar, ya que las grandes concentraciones de población se dan solo en unos lugares, lo demás es prácticamente el desierto y algunas pues casitas por ahí, ¿no? La civilización, idea que retomará décadas después José Vasconcelos en México, será entonces donde radica la esperanza del país naciente. A su manera, dos obras literarias como El Matadero y Facundo fundan un país o al menos una idea del mismo, sobre el que se impondrán las incesantes indagaciones reflexivas aún un siglo y medio después. Un filo para contar las historias, las vidas, los horrores, las dictaduras, poética y política, narración, cuento contra la barbarie que durante décadas no da sosiego, el pretendido triunfo de la palabra, el deseo incumplido de la palabra, en definitiva, la voz constituyente. A la vez que El Matadero y Facundo fundan la tradición, la fundan pervertida, mezclada, la hacen híbrida y degenerada, inauguran géneros literarios, no nacen puros, como en las literaturas de otros países, aquí son géneros mezclados. El Matadero es cuento, pero también es crónica, costumbrismo y símbolo. Facundo es novela, ensayo, a la vez que es periodismo y folletín, también historia y ficción. Sarmiento es un ideólogo consumado que tiene una misión política e intelectual. Viaja buscando testimonios, describe escenarios que no conoce, se documenta con los textos de Echeverría, con reproducciones de cuadros y grabados. Un libro extraño, sin pies ni cabeza, lo definió el propio autor. Esta es la tradición que se funda en la traición. Y aquí tenemos el tercer mito, acaso el definitivo. La idea de traición que Jorge Luis Borges desarrolla en su famoso ensayo, El escritor argentino y la tradición, en Discusión de 1932. Aquí plantea dejar atrás el criollismo del Martín Fierro y de sus propias primeras obras, para ir y regresar del mundo sin complejos y con una mirada propia, argentina, de la cultura cosmopolita. La filosofía o la teología, las matemáticas, Homero, Dante, Shakespeare y los arrabales porteños, el universo entero que puede leerse, escribirse y entenderse desde una salita oscura de la casa de los Viterbo. Como nos enseñó Borges, la tradición argentina es la tradición a una idea de la tradición. Eso, aplicado a la cultura, ha dado muy buenos resultados. Estos tres mitos fundacionales de la tradición y la traición en la cultura argentina, que aquí se desprende desde el tronco de la literatura, desemboca en la palabra dicha. La voz que encuentra en el folclore de Atahualpa Yupanqui, en el tango de Carlos Gardel y en el rock de Charly García, la manera de dar sombra y refugio a un artificio antropológico que abona. Todo cabe en una canción. Una canción. Para al fin, otra vez, una vez más, intentar responder a una de las preguntas que más obsesiona a los argentinos. ¿Qué es la patria? Pregunta que solo puede responderse como aquel personaje de Lelutier al que le cuestionan sobre el sentido de la vida. Te lo diré en 3 palabras. Yo qué sé. Uno de los temas preferidos de los argentinos es la Argentina, al punto de inventarse un neologismo que dé sentido y lugar a ese sentimiento de ser nacional, a una manera de vivir en el fin del mundo, la argentinidad.
Domingo Faustino Sarmiento, el gran mitógrafo, es decir, el que escribe estos mitos, es el inventor de esa idea. Entendió con La Patria en ciernes que había que producir un mito. Lo demás, la realidad, se impondría luego a su manera, tanto que ver con la manera de escribir la historia de México. Un grupo popular en los años 90, Versuit Vergarabat, exaltaba esa argentinidad en una canción que señalaba que la calle más larga, el río más ancho, las minas más lindas del mundo, son partes intrínsecas de ese extraño ser, el argentino. Para Jorge Luis Borges, el otro gran mitógrafo, también de sí mismo, la argentinidad no era más que una palabra fea, algo patético, pero digno de verse, el ombliguismo argentino. ¿Por qué razón oculta ningún egipcio se preocupa de la egipciedad? Y todo intelectual argentino se ve obligado a preguntarse una y otra vez sobre la argentinidad. La Argentina es un invento, una abstracción, escribió Martín Caparrós en El Interior, en el 2006. Casi 3 millones de kilómetros de confusiones, variedades, diferencias, inquinas y querencias, y un himno, una bandera, una frontera, mismos jefes y a veces mismos goles. Charly García, al cabo símbolo de la resistencia cultural de los jóvenes de la dictadura, intentaría resolver el asunto. Él, hacedor grandioso de himnos generacionales, años después toma el propio himno nacional argentino y lo reversiona con guitarras eléctricas, como en algún momento lo había hecho Jimi Hendrix con el norteamericano. El disco Filosofía Barata y Zapatos de Goma, de 1990, incluye su himno, que ahora se toca y canta en las escuelas argentinas. Como refiere el académico Esteban Busch en su libro O juremos con gloria morir, una historia del himno nacional argentino de la Asamblea del año 13 a Charly García, 2013. Dice la cita: si se acepta que la nación es un producto de la imaginación colectiva, se entiende la importancia de estudiar todos los modos de intervención del Estado en el campo simbólico, incluidos los signos visuales, bandera, escarapela, escudo, los ritos cívicos, asunciones, conmemoraciones, las producciones verbales, mitos de origen, historia oficial, o las músicas de Estado, himnos, marchas militares, músicas fúnebres. El himno de Charly de 1990, que al término de la transición democrática marcó el reemplazo del modelo militar del heroísmo por un estilo de lo patriótico asociado al rock, al fútbol y a la televisión, sigue siendo una referencia importante para explorar el imaginario nacional contemporáneo. Con el astre identitario de un país joven de infancia violenta, el argentino no deja de preguntarse apasionadamente por un pasado que se le escapa y un futuro incierto que no espera. Y el presente siempre tiene forma de fracaso. Bien, ahí termina la primera parte, prácticamente el capítulo 1, que habla sobre la patria y cómo esta idea de yo vengo a ofrecer mi corazón empieza a embonar con todas estas inquietudes en la mentalidad de nuestros hermanos argentinos, nuestras hermanas argentinas, y pues yo creo que es muy parecido a toda esta manera de cuestionarse también la nacionalidad mexicana, a cómo hay un discurso institucional que nos habla de una historia de México que incluso existe antes del propio México. Aquí uno de los grandes mitos fundacionales, que es pensar que antes de la llegada de los españoles ya existía México como un país, y que a la llegada de los españoles y con la traición, porque bueno, está el tema también de la traición de una serie de pueblos que no ven bien a los mexicas, bueno, se da esta alianza con los españoles que termina con la caída de la Gran Tenochtitlán y pues el inicio del virreinato de la Nueva España. Y de repente en la historia institucional tenemos 300 años de los que más o menos nos hablan en la historia oficial en las escuelas, para venir al otro gran momento de la historia de México y de la identidad mexicana, que es la Guerra de Independencia en 1810. Y de ahí, bueno, pues un poquito hablar de estas grandes luchas donde perdemos con la cara al sol,
con la invasión de los Estados Unidos, la intervención de Francia y finalmente, bueno, esta lucha intestina que se da a lo largo del siglo XIX para llegar al otro gran momento de la historia mexicana, que es la Revolución de 1910, y que desde un discurso netamente institucional, un discurso pues amarrado, anclado a esta idea de construir una nación al costo que sea, así sea mezclando bandos, así sea no identificando las grandes diferencias entre quienes estaban en pugna, como ya lo hemos visto aquí cuando retomamos el libro del doctor Adolfo Gili sobre la Revolución Interrumpida. Bueno, pues este discurso mitográfico, porque se funda, repetimos, como lo mencionan aquí en el libro, se funda a partir de grandes mitos, ¿no? Y que bueno, en el otro extremo está quien busca denostar esa historia y decir, no, es que no existieron los grandes héroes ni los grandes padres fundadores, eran igual de corruptos y malos que los villanos a los que estaban derrotando. Y bueno, también ahí se pierde un poquito la perspectiva, no se tiene claro qué es lo que se quiere de fondo, como no sea el rendirnos ante aquellos enemigos en lo que buscaban era explotar este país. Pero bueno, eso es tema de otra discusión que abordaremos un texto al respecto, pero vamos, cómo se va creando la historia de nuestro país a través de estas mitologías y cómo vamos dejando de lado cuestionamientos que harían más rica la historia de nuestro país. Y cómo todo esto se va reflejando en la cultura, se va reflejando en nuestras costumbres y se va reflejando en nuestra música. El asumir, por ejemplo, que la verdadera música mexicana es la música del mariachi, pues es una arbitrariedad. Si consideramos que, bueno, la música de mariachi ya se da a conocer hasta el siglo XIX, ya ha entrado el siglo XIX. Es decir, la historia de México de repente ya nada más se centra en esos momentos históricos que mencioné, ¿no? La guerra de independencia, la guerra de reforma, la revolución de 1910, pero hay varios intersticios ahí que no hemos podido asimilar porque no los hemos podido conocer a fondo. Estos 300 años de la colonia, por ejemplo, que explican mucho de la cultura mexicana, ¿no? Que es cuando se da ese sincretismo, cuando vamos a convertir tradiciones prehispánicas junto con tradiciones católicas, las vamos a convertir en tradiciones netamente mexicanas, como el Día de Muertos, por ejemplo. Entonces, nos falta hacer ese análisis, meternos a las raíces de qué es lo que ha pasado con nuestra cultura y encontrar por qué nuestras expresiones culturales son lo que son el día de hoy, por qué son de esa manera y no de otra. Y quién ha sido el principal interesado en que sean así nuestras percepciones de lo cultural, nuestras percepciones de lo que es la patria, de lo que es el país, de lo que es ser mexicana o mexicano. Bueno, esas son las grandes interrogantes que vamos a seguir discutiendo de distintas maneras, con distintas profundidades, desde nuestros ámbitos, como es el propio ámbito sindical, porque muchas veces lo sindical pareciera estar en un segundo plano, cuando en muchas ocasiones puede estar por encima de eso que se llama lo nacional. Porque defender un país a costa de sacrificar los derechos y las vidas de los trabajadores y de las trabajadoras, pues no creo que sea lo más indicado. Pero bueno, ya habrá tiempo de hacer estas disquisiciones de manera mucho más, más práctico, más a la vista de todos. Por el momento vamos a dejar aquí esta emisión de Letras Militantes, agradeciendo de antemano su atención y haciéndoles la más cordial invitación para que escuchen la próxima emisión de nuestro programa. Por lo pronto, agradecer a mis compañeras, compañeros de Radio ESME, a mis compañeras y compañeros de la Prosecretaría de Trabajo y desearles que tengan la mejor de las semanas. Muchas gracias y por aquí nos vemos en Letras Militantes. Hasta luego. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.